Voy a pedirle, por favor, miren su Biblia conmigo en el libro del Apocalipsis. Libro del Apocalipsis en el capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis. Versículo 14. Lea conmigo con todo detenimiento este pasaje. En su momento vamos a ver la relación que hay entre este pasaje y el texto de Jeremías que nos guió Delcy hace un rato. Allí dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de la Odisea ya no existe. El imperio griego, dentro del cual surgió, tampoco existe. El imperio romano tampoco existe exactamente hoy. Hoy solo queda un campo, un lugar arqueológico en donde todavía continúan en pie quizás algunas ruinas de las antiguas ciudades del imperio griego, entre estas la Odisea. La ciudad de la Odisea fue fundada en el año 250 antes de Cristo. Y esto nos hace pensar que para el tiempo en que Juan escribió era una ciudad bastante antigua. Pero también nos hace pensar que las ciudades, los imperios o las civilizaciones no desaparecen solamente por el paso del tiempo, sino que desaparecen más primordialmente por la realidad, por causa del fenómeno de la influencia de la cultura o por la influencia de la ideología que en alguna forma es contraria a Dios y que aleja a la gente de Dios. Desaparecen por la falta de Dios y porque en alguna forma se levantaron para desafiar la autoridad, la santidad y el poder de Dios. Nosotros podemos ver eso en el Antiguo Testamento, como civilizaciones enteras, ciudades, pueblos enteros desaparecieron simplemente porque levantaron
a Dios, su puño cerrado, desafiando a Dios y negándose a seguir sus caminos. No fue la excepción la Odisea, pero nos deja a nosotros un legado que llega hasta nuestro tiempo y que le habla hoy en día a toda la iglesia cristiana de los tiempos modernos. No solamente a ciertas iglesias, sino a toda la iglesia. Esta ciudad o la iglesia en la Odisea tenía ciertas características que fueron heredadas de la influencia de la cultura de la ciudad de la Odisea. Ya hemos mencionado eso antes. La Odisea era un centro banquero y financiero. Era, por decirlo, algo así como la bolsa de valores de Nueva York. La Odisea era la ciudad en donde se movía o se financiaba todo, o le daba equilibrio mejor financiero a toda esa región donde estaban ubicadas las iglesias a las que Jesús le escribió. Era una ciudad sumamente rica, adinerada, pero también era un centro productor de lana. Pero no cualquier lana, era una lana especial, una lana exclusiva, una lana con la que se fabricaba ropa para las altas élites sociales de aquel entonces. Era una lana apetecida por los emperadores y por los gobernantes y las autoridades de ese entonces, porque era una lana sumamente suave y lustrosa. Pero la Odisea tenía también una escuela de medicina que, entre otras cosas, tenía una serie de maestros científicos que llegaron a producir una serie de medicinas para curar ciertos males del cuerpo, entre esos un ungüento o un colirio especial para curar enfermedades de los ojos. Esa era la Odisea, y es increíble cómo la problemática de la iglesia se ve reflejada, o mejor, la problemática de la Odisea se ve reflejada en la iglesia. Por eso, la problemática de la iglesia de la Odisea es una problemática de una naturaleza diferente a la de las otras iglesias. A esta iglesia no se le acusa de tolerar liderazgos enfermizos, ni de herejía, ni de permitir el predominio de ideologías ajenas a la fe. No, a esta iglesia no se le acusa de nada de eso. No obstante, es la iglesia que tiene la desafortunada distinción de ser la única iglesia de la que Cristo no tiene nada positivo que decir. ¿Se imagina usted una iglesia de la que Jesús no tiene nada positivo, nada bueno que decir? Esa era la Odisea. Cuando dice que Jesús conoce sus obras, dice: yo conozco tus obras. Ese término obras entiende que, o significa que esta iglesia tenía una cierta actividad como iglesia, pero era una actividad que no la comprometía en nada. Era una actividad meramente, yo diría, tradicionalista, una actividad rutinaria a la que la iglesia se había acostumbrado, pero sin comprometerse en cuanto al entorno en el que vivía. Piense conmigo en esta pregunta: ¿qué puede decirse de una iglesia que no se compromete en lo que se espera de ella? ¿Qué puede decirse de una iglesia así? Una iglesia que no se compromete no tiene nada de la que pueda decirse algo importante. En cambio, el Señor ataca el discurso que esta iglesia tiene. Él dice: tú dices. Nosotros siempre tenemos algo que decir para en alguna forma justificar lo que creemos, lo que pensamos, lo que somos o cómo vivimos. Todos tenemos en ese sentido un discurso, y esta iglesia tenía su propio discurso. Tú dices. En lo que esta iglesia afirma
ella mostraba con qué realmente estaba alineada, con qué realmente estaba enfocada. La iglesia de Laodicea sufría de un grave problema de comprensión. Tenía un discurso, sí, tú dices esto, aquello, lo otro, y tratas de justificar lo que eres, lo que crees y cómo vives, pero no te das cuenta. Tú dices, pero no te das cuenta. Nosotros tenemos un discurso, pero no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos un discurso, pero no nos damos cuenta de lo que escondemos detrás de nuestro discurso. No nos damos cuenta de lo que somos. Esta iglesia parece haberse convertido en una entidad lucrativa. Y eso vino a estar en una completa incongruencia con su vida espiritual. Nosotros vemos iglesias, quizás usted conoce iglesias así, que lamentablemente muestran una gran imagen, tienen grandes recursos, tienen un gran desarrollo, tienen y realizan grandes actividades, tienen mucha gente, pero uno se pregunta, al fin de cuentas, ¿qué es lo que mueve realmente a una iglesia? ¿Qué es lo que mueve a una iglesia rica? ¿Qué es lo que mueve a una iglesia poderosa? ¿Qué es lo que mueve a una iglesia con una desbordante cuenta bancaria? ¿Qué es lo que mueve a una iglesia con mucha gente? Miren esto bien. En este caso, en el caso de la Odisea, el recurso material era abundante y ellos se jactaban de cuánto tenían y de cómo no les hacía falta nada, porque se consideraban ricos. Ellos mismos lo afirmaban. Ellos decían, tenemos todo el dinero para suplir cualquier necesidad. Pero eso estaba en aguda competencia con el mover del Espíritu Santo. Conozco iglesias, y quizás usted también, iglesias pequeñas relativamente, iglesias como estas, o iglesias quizás más pequeñas que esta, incluso iglesias con pocos recursos, que hacen una gran labor misionera, que hacen una gran labor evangelística, que hacen una gran labor social. Pero ¿saben por qué? Porque son movidas por el Espíritu Santo, porque dependen de la provisión de Dios y porque Dios siempre está impulsándolas con lo que Él les provee. El problema no es que una iglesia sea grande o pequeña. El problema no es que una iglesia sea pobre o rica. El problema no es que una iglesia tenga poca o mucha gente. No, eso no es el problema. El problema es qué mueve a la iglesia. ¿Qué es lo que mueve a la iglesia? La iglesia de la Odisea no tenía problemas de herejías, no tenía problemas de infiltraciones de ideas extrañas o doctrinas extrañas o ajenas a la fe. Pero la iglesia de la Odisea tampoco hacía ni evangelismo, ni misiones, ni ministerio social, porque no había nada que la moviera. O sea, esta iglesia no se definía en nada, prefería permanecer en un punto neutral en cuanto a los extremos y en cuanto a las exigencias que se le hacían. Por eso, esta iglesia se volvió una iglesia tibia, se volvió una iglesia que cumplía a medias, exactamente, o quizás haciendo solamente lo que se esperaba de ella en cuanto a realizar un culto o algunas actividades espirituales. Hacía las cosas a medias, pero también se convirtió en una iglesia autosatisfecha por los recursos que tenía. Por eso no le interesaba, no le importaba nada de su mundo ni de su entorno. Jesús hace referencia a algo que a los mismos laodicenses les causaba náuseas: las aguas de uso cotidiano que llegaban a la ciudad a través de un acueducto excavado en la roca y que procedía de una fuente de aguas termales, la cual tenía un sabor mineral tibio y de mal
o que sabías tenía un sabor muy, muy desagradable. Ahora Jesús les dice, la misma reacción que producen ustedes es agua, es lo que produce también en mí su vida espiritual tibia. Una vida que no se define en sus premisas, que no se define en su fe, una vida que no se define en su obediencia a Dios, una vida que no se define en darle el lugar que le corresponde a Jesús en su corazón. El discurso de esta iglesia, en el que ella insistía en justificar lo que era, con lo que ella justificaba su riqueza, ese discurso ocultaba como con un disfraz los problemas que no había querido atender. Jesús le dice, no sabes de tu desventura, de tu miseria, de tu pobreza, de tu ceguera, de tu desnudez. El discurso verbal cubría o desviaba la atención de lo que esta iglesia debiera saber, de lo que debiera tener bien claro. Así que yo me he preguntado, ¿cómo era la predicación en esta iglesia? ¿Qué predicaba el pastor de esta iglesia? ¿Qué era lo que decía? ¿Cómo exponía la palabra? ¿Qué cosas señalaba? También me he preguntado, ¿cuál fue la filosofía cristiana que esta iglesia desarrolló? ¿Cuál era su razón de ser? ¿Por qué pensaban que existían como iglesia y para qué? También he pensado cómo sería el culto de esta iglesia, porque ellos hacían un culto como nosotros, quizás con algunas diferencias, pero también se reunían para hacer un culto. El culto de esta iglesia debió haber sido un culto sin espíritu y sin vida, porque la gente, a causa de su cómoda condición financiera, no tenía necesidad de nada. Tal vez tenían un lugar muy bonito donde congregarse, tal vez se reunían en un lugar muy adornado, muy decorado, muy bien terminado, muy llamativo, pero su culto era un culto sin espíritu y sin vida. Ellos no tenían nada que los moviera a expresarle a Dios una adoración sentida. No tenían necesidad de nada. Ellos no venían al culto a adorar. Ellos no venían al culto a clamar, a pedir perdón. Ellos no venían al culto a arrepentirse. Ellos no venían al culto a quebrantar su corazón o a buscar a Dios. Ellos no venían al culto ni siquiera a dar gracias. Tampoco les interesaba evangelizar, no les interesaba hacer obra misionera, no les interesaba tampoco levantar su voz contra las ideologías paganas. Eran insensibles a la necesidad espiritual y moral del mundo. Más que esto, ¿qué era lo que Dios esperaba de ellos? Estaban más pendientes del movimiento de sus grandes ingresos, de sus cuentas financieras, de sus negocios, cuando deberían atender diligentemente a sus problemas espirituales y morales. En realidad, esta iglesia estaba haciendo un negocio sin sentido. ¿Ha hecho usted alguna vez un negocio sin sentido? Algo en lo que usted después se preguntó, tal vez después de haber hecho una gran inversión, o de haber adquirido algo, comprado algo, se preguntó después, ¿yo por qué compré esto? ¿Yo para qué compré esto? ¿O por qué hice esta inversión? ¿Esto en realidad me ha traído pérdida? ¿Esto resultó ser algo absurdo? ¿Le ha pasado a usted que ha hecho un negocio sin sentido? El peor negocio sin sentido que yo puedo imaginar es comprar un hueco. ¿A alguien se le ocurriría comprar un hueco? ¿Usted compraría un hueco? A menos que sea el hueco donde nos van a sepultar. Es el único hueco cuyo negocio tiene sentido. Pero ¿usted compraría un hueco? Pues bien, en el Antiguo Testamento hay una historia
que nos dice que en una ocasión el pueblo de Israel compró un hueco, por decirlo de alguna manera. Y es lo que denuncia el profeta Jeremías. El pueblo de Israel había sido grandemente bendecido por Dios. Ellos conocían a Dios y sabían que Dios es Dios que provee. Y ellos experimentaron la bendición, la provisión, la gracia, la misericordia de Dios de muchas, de mil, de un millón de maneras. Pero un día inexplicablemente le dieron la espalda a Dios y decidieron confiar en otros dioses, decidieron confiar en otras cosas, decidieron poner su confianza en otras cosas diferentes a Dios. Tanto que Dios dice: ¿cómo es posible que mi pueblo haya hecho esto? ¿Cómo es posible que hayan hecho tal negocio? Dice: yo voy a contender con mi pueblo, voy a pleitear contra ellos, porque lo que han hecho no tiene sentido. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense los cielos, dice Dios, y horrorícense. Miren lo que hizo mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En estos tiempos antiguos el agua era esencial como lo es hoy, pero no era fácil de conseguir. Era un elemento sumamente escaso. Y si alguien tenía un terreno o alguien adquiría un terreno, se aseguraba de que ese terreno tuviera alguna fuente de agua, o si no, tenía que cavar un pozo. La costumbre era cavar pozos para extraer agua. Pero una vez que se cavaba el pozo, generalmente se fabricaba una cisterna al lado del pozo, una cisterna que la hacían de ciertas dimensiones, la impermeabilizaban adecuadamente y la idea era mantenerla llena de agua para tener una provisión constante. Pero si la cisterna no quedaba bien impermeabilizada, o si no se le hacía mantenimiento, el calor o los cambios de clima iban agrietándola, la cisterna se rajaba y el agua se iba filtrando y se iba perdiendo. Y cuando necesitaban agua, la cisterna estaba vacía. La cisterna no tenía manera de proveer lo que se esperaba de ella. Dios dice: yo he sido para el pueblo de Israel una cisterna inagotable de bendiciones, de gracia, de misericordia, de transformación. Pero inexplicablemente mi pueblo hizo un negocio sin sentido. Compraron cisternas rotas. Yo me pregunto: ¿a quién se le ocurre comprar una cisterna rota? Pero ellos lo hicieron. Igual que esta iglesia, la iglesia de la Odisea, hizo un negocio sin sentido. Pusieron su confianza en lo que no puede salvar. Pusieron su confianza en lo que no puede perdonar. Pusieron su confianza en lo que no puede consolar. Pusieron su confianza en lo que no puede transformar, en lo que no puede proveer para traer bendición espiritual y moral a la vida. Y eso la había reducido a ser una iglesia indefinida. O sea, no era ni una cosa ni la otra. O como reza por ahí un dicho popular, no era ni chicha ni limonada. Así que como los laodicenses no son fríos ni calientes, tienen para Jesús, según sus propias palabras, una cualidad nauseabunda. Es lo que Jesús dice. Un discurso altisonante es engañoso. Una insistencia altisonante es engañosa. Una autojustificación altisonante es engañosa. Nos enceguece y no nos permite ver la verdad. En realidad, un discurso altisonante nos mantiene en la bancarrota, nos mantiene engañados, aunque creamos estar en la verdad o creamos tenerlo todo.
o así pensemos que estamos muy bien. No sorprende que en este tipo de iglesia Jesús esté quedando por fuera. Igual pudiera estar sucediendo en esta iglesia o en cualquier otra. Tal vez pueda estar sucediendo en tu vida. Tal vez Jesús está realmente fuera de tu vida. Ese era el negocio que la iglesia de la Odisea había hecho. Abrieron la puerta al vendedor equivocado. El mundo fue quien vino a ofrecerles lo que la iglesia estuvo dispuesta a comprar. Y el mundo se les metió en la iglesia. Y el mundo sí que tiene bastante para ofrecer. Jesús dijo que una vida espiritual vivida a la manera del mundo es como un camino ancho y espacioso, en el que no hay compromiso, no hay restricciones, no hay incomodidades. Se puede vivir neutralmente. Se puede ajustar las cosas a la manera propia, y además puedo mantener mi conciencia tranquila porque al fin de cuentas estoy asistiendo al culto, o pertenezco a alguna iglesia, o practico alguna religión. Pero Jesús también dijo que andar en sus huellas es como andar en un camino angosto y estrecho. Y dijo Jesús, si muy pocos entran por él. Pero ¿saben por qué muy pocos entran por ese camino estrecho? Porque este camino implica el tomar su cruz cada día y seguirle. Ese camino implica tener que negarme a mí mismo. Ese camino implica tener que morir al pecado cada día. Ese camino implica tener que decirle al pecado no cada día. Ese camino implica tener que decirle a la tentación no cada día. Ese camino implica tener que vaciar mi corazón de todo lo que riñe o compite con Jesús para abrir solo a Él lo que Él quiere que haya en nuestro corazón. Sí, ese camino implica tomar su cruz cada día y seguirle. Ese camino implica estar dispuesto a ir en contra de la cultura. Ese camino implica levantar la voz para proclamar la verdad de Dios, así cueste lo que cueste. Ese camino implica tener que perdonar. Ese camino implica tener que pedir perdón. Al menos decirle a alguien, discúlpame por lo que hice contra ti. O si alguien viene y me pide que le perdone, yo estar dispuesto a perdonar. Sí, ese camino estrecho implica todo eso y mucho más. Así que para esta iglesia resultó mejor asumir un estilo de vida cristiana cómodo y sin compromisos. Y Jesús fue dejado afuera porque ellos lo veían irrelevante, porque ellos lo consideraban peligroso o lo consideraban demasiado exigente, demasiado extremado. Por eso Jesús está allí, tocando a la puerta, esperando que alguien escuche y le permita entrar. Saben, hermanos, hoy en día, en estos tiempos en los que se habla tanto de la derecha y de la izquierda, déjenme decirles que la derecha y la izquierda no son posiciones exclusivas de la política. La derecha y la izquierda son también posiciones de la religión, de la fe, de la teología y de la moral. En cuanto a esto, y contrario a lo que se dice cuando se hace la afirmación de que todo extremo es malo, déjenme decirles que no todo extremo necesariamente es malo. En algunas cosas yo tendré que irme a algún extremo. Eso nos hace exigencias tales que no nos permiten de ninguna manera quedarnos en el medio, no nos permiten quedarnos neutrales. Eso nos hace exigencias que nos llaman o vamos al extremo de la derecha o vamos al extremo de la izquierda.
Jesús nos hace exigencias en las que estamos con Él o estamos contra Él, estamos a favor de Él o estamos en contra de su propósito. Jesús nos hace exigencias tales que no nos permiten quedarnos a medio camino. O eres frío o eres caliente. Y yo preferiría que fueras franco y sincero, y si eres frío, pues sé frío, congelado completamente. Y si vas a ser caliente, sé caliente de tal manera que hiervas. Pero no quiero gente tibia. No me sirve la gente tibia. Los que no se definen ni de un lado ni otro. Los que han preferido mantener un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios. Yo no puedo quedar en el medio. En cuanto a la fe, no puedo quedar en una posición intermedia. O en cuanto a la doctrina cristiana, no puedo quedar en una posición intermedia. En cuanto a la moral, desde la perspectiva bíblica, no puedo estar en una posición intermedia. Tengo que ir a algún extremo. O niego completamente la moral, o niego completamente la doctrina cristiana, o estoy abiertamente enfocado en la moral de Dios o en la doctrina cristiana. No se puede estar a medio camino entre el cristianismo y el progresismo. No se puede estar a medio camino entre el aborto y la vida. No se puede estar a medio camino entre las ideologías homosexuales y la firmeza de la familia. No se puede estar a medio camino entre el racismo y el amar a nuestro prójimo. No se puede estar a medio camino entre la doctrina cristiana y la cosmovisión pagana. Jesús le aconseja entonces a la iglesia, en vista de su negocio sin sentido, un tipo diferente de negocio. O sea, el verdadero negocio de la iglesia. Jesús le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Quieres ser rico? Tienes que hacer el negocio adecuado para que seas rico. Y compra vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El negocio que Jesús le propone a la iglesia es un negocio adecuado, es un negocio justo, es un negocio que trae buenas regalías, es un negocio que traerá buenos resultados. Jesús le dice: compra de mí oro, vestiduras y colirio. La iglesia necesitaba venir a Jesús para comprar oro, vestiduras y colirio. En eso, el oro representa la fe. El apóstol Pedro dice que la fe es más valiosa que el oro. Así que esta iglesia necesitaba tener fe en Dios, más que en sus riquezas o en su posición o en su grandeza. Esta iglesia necesitaba tener fe. También esta iglesia necesitaba vestiduras, más allá de las vestiduras finas y elegantes y de marca. Esta iglesia necesitaba ser revestida de la justicia de Cristo. El profeta Isaías dice que Dios tenía en su propósito, cuando viniera Cristo, revestirnos con su manto de justicia. Esta iglesia necesitaba ser revestida con el manto de la justicia de Cristo. Pero también esta iglesia necesitaba colirio. Necesitaba sanar sus ojos para tener una visión clara. Esta iglesia necesitaba discernimiento para poder ver
La tragedia de la Odisea era que se creía muy rica, pero era ciega a su pobreza real. Esta iglesia necesitaba venir a Jesús para comprar, pero también necesitaba escuchar el llamado de la puerta, porque Jesús continuaba llamando a la puerta. Los vendedores suelen tocar a la puerta, como lo hace la publicidad envolvente e influyente de nuestro tiempo. Y ellos necesitaban considerar lo que Él tiene para vender. Aquí el vendedor viene con algo que la iglesia necesita urgentemente adquirir. Un producto de primerísima necesidad. Por eso tenía un precio no en dinero, porque lo que este vendedor ofrece no se puede adquirir con dinero. El precio que la Odisea debía pagar por lo que Jesús ofrecía era el abandono de su estado de complacencia y de egocentrismo. En otras palabras, el arrepentimiento. La iglesia de la Odisea necesitaba arrepentirse, ¿ya? Y Jesús la llama al arrepentimiento, a escuchar el llamado de la puerta y darse cuenta de que Jesús estaba invitándoles a abrir y que se arrepintieran. Pero también esta iglesia necesitaba reconocer cuál es la verdadera riqueza. Es irónico que, siendo una iglesia tan rica, fuera tan pobre en la fe. En el contexto de una ciudad productora de fina lana, estuviera desnuda. Y era irónico también que con una escuela de medicina famosa por sus colirios que sanaba los ojos, no pudiera ver la realidad de su condición espiritual y no pudiera ver su falta de fe, su falta de justicia, su falta de santidad y tener discernimiento espiritual. Déjenme decirles, ninguna riqueza material puede comprar lo que Jesucristo vende. Y ni tú ni yo lo tendremos si no estamos dispuestos a pagar el precio. Amén. Amén. Jesús termina diciendo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Observen ustedes la relación entre esto y la forma como la carta comienza. Jesús comienza diciendo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Jesús es el amén porque en Él todas las cosas son verdad. Todo lo que Él dice es verdad. Jesús es testigo fiel porque lo que Él va a decirle a la iglesia, lo que Él se toma la autoridad de decirle a la iglesia es la verdad. Yo soy el testigo fiel y verdadero. Pero también Él dice el principio de la creación de Dios. Él es el que puede darle a la iglesia y a la vida de quien quiera dejarle entrar en su corazón, de darle el centro de su vida, de afirmarse en su fe en Él. Él puede darle una vida nueva porque Él es el creador. Pero Él dice al final: el que esté dispuesto a dar este paso, el que esté dispuesto a salirse de ese entorno, de una fe falsa, de una fe equivocada, de haber hecho un negocio sin sentido, de haberse comprometido con las cosas equivocadas, de haber encaminado su vida en el sentido equivocado, el que esté dispuesto a salirse de eso, el que quiera hacerlo, el que esté dispuesto a vencer, al que venciere, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, el que venciere irá conmigo al cielo. Eso es lo que la iglesia de la Odisea necesitaba escuchar. Y es lo que cualquier iglesia hoy en día que esté en las condiciones en las que están, estas iglesias de las que hemos hablado estos domingos, necesitan escuchar en cualquier parte del mundo. Es lo que la iglesia necesitaba escuchar.
Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termino diciendo, repitiendo esta frase: ninguna riqueza material puede comprar lo que Jesucristo vende, y ni tú ni yo lo tendremos si no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Qué es lo que dice 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieran de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Es la gran promesa de Dios. Que el Señor nos ayude y esa promesa se haga realidad en nuestro corazón. Incline su rostro y ore, por favor. Dios bueno, en esta mañana, Dios,